Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y ya saben que me pueden seguir en las principales redes. En Twitter estoy como @MartínPitón y en Instagram como @PitónMartín. Bueno, Pitón va con doble T y este es un capítulo especial de Micromundos. Lo estoy grabando el 24 de diciembre, en las vísperas de Navidad. Así que lo primero que quiero hacer es desearle a todos ustedes una muy feliz Navidad. No sé cómo estarán terminando el año, me imagino que habrá de todo entre los que nos escuchan. Algunos habrán tenido un buen año, mal año, bueno, de todo tipo. Banquen la Navidad. A mí la Navidad no es lo que me gusta particularmente, pero y mucha gente piensa lo mismo, pero bueno, pásenla lo mejor posible. ¿Qué se puede decir? Este va a ser un episodio medio largo, porque está medio complicado el país. Después del Mundial, bueno, se acabó la fiesta y volvimos, ¿no?, a las andadas en la Argentina. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así, es lo que tenemos, es lo que hay, como se dice habitualmente. Me voy a meter a analizar de la mejor forma que pueda el fallo de la Corte que ha generado tanta controversia entre la nación, la ciudad de Buenos Aires, en definitiva, un capítulo más en el conflicto que tiene el kirchnerismo con la justicia. Hay un montón de falsedades que se están diciendo y me quiero meter con eso, así que va a ser un poquito, perdónenme, con el mayor de las humildades, les digo, perdónenme, pero va a ser medio largo. Y también vamos a tener una entrevista acerca de todo esto con la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña. Esto es Micromundos y empezamos así. Hay una interpretación de que el gobierno va a desconocer el fallo de la Corte. Yo creo que según el comunicado es una interpretación completamente errónea. El gobierno no va a desconocer, va a hacer uso de un recurso. ¿Qué lo voy a desconocer si lamentablemente lo conozco y me parece horrible? Uh-huh. Ojalá. No, lamentablemente lo conozco el fallo y es espantoso. Y pero digo, imposible de cumplir. Claro, pero el gobierno va a hacer uso. Imposible de cumplir. El gobierno va a hacer uso de un recurso que le otorga la ley para recurrir. Exactamente. Y además, si quieren que lo cumpla, voy a tener que ir al Congreso. Le voy a tener que preguntar al Congreso, miren, señores legisladores, acá la Corte dicen que hay una ley que no fue declarada inconstitucional, que la declara vigente, pero me dice que yo no la aplique. Uh-huh. Además, me dispone a mandar recursos que ustedes no previeron en el presupuesto, así que díganme de dónde saco los recursos. Como todos saben, ayer el presidente de la Nación decidió no acatar un fallo de la Corte Suprema. Gravísimo. Es el fallo que, además por unanimidad, ordena que inmediatamente y durante todo el proceso la Nación restituya a la ciudad el 2,95% de la coparticipación. Y además de eso, el presidente presentó una recusación contra los jueces de la Corte para que no participen en este proceso. Esto no es contra la ciudad, esto es contra la Constitución Nacional, esto es contra la seguridad jurídica, esto es contra cualquier posibilidad de que la Argentina se desarrolle, crezca. Porque ¿quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Corte, donde el presidente no respeta las decisiones de la Corte? Bueno, escuchaban al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sin lugar a dudas, los dos protagonistas de la semana política, al menos, tristemente, semana política que hemos tenido, ¿no? Bueno, a ver, hay varias cuestiones, hay varios argumentos que el gobierno ha ido desarrollando y básicamente que el presidente ha ido desarrollando para oponerse a este fallo de la Corte. En primer término, lo que tenemos que decir es que un fallo de la Corte se debe cumplir. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Uno puede opinar sobre los fallos de la Corte. No siempre los fallos de la Corte están bien.
siempre tienen críticas los fallos de la Corte y de cualquier otro tribunal. Todo eso es válido. Lo único que no es válido en el sistema que nos rige en la Argentina es que un fallo de la Corte no se acate. En cualquier facultad de Derecho, una de las primeras cosas que te enseñan es que la Corte Suprema pone fin a las discusiones. Vos te podés pelear, podés discutir, podés decir de todo, podés oponerte, pero en algún momento, si eso se judicializa, bueno, cuando llega a la Corte decide, la Corte resuelve y ahí se terminó esa discusión. Y esto hay que tenerlo claro. Esto es un punto importante. Y es importante porque el gobierno dice, yo voy a presentar un recurso de revocatoria in extremis, ¿no? que es un instrumento que tengo y que se puede utilizar. Bueno, primero hay que decir que no hay recursos en la Corte. O sea, el gobierno lo que quiere hacer es poner un recurso, que es un recurso que se ha utilizado en instancias inferiores, en muy pocas oportunidades, que no es un recurso que esté definido en ningún código ni en ninguna ley, y lo que quiere hacer el gobierno es convertir un recurso, lo que se llama un recurso de revocatoria, convertirlo en un recurso de apelación, para que la Corte vaya sobre sus pasos y termine haciendo lo contrario de lo que hizo. Para eso necesita recusar a los jueces y que haya otra Corte. El gobierno quiere crear, es una cosa increíble esto, quiere crear una nueva Corte arriba de la Corte. Esto es lo que va a pasar en los hechos, si se siguiera el razonamiento, que es un disparate. Y el presidente ha llegado a decir el disparate que él necesita tener la doble instancia en la Corte, que eso no pasa. Bueno, es un delirio. O sea, yo creo que la Corte se lo va a rechazar. A mí lo que me gustaría es que la Corte lo haga rápido, que el gobierno presente, el Poder Ejecutivo presente lo que tenga que presentar, pero que la Corte no se tome 2 años, 3 años y que esto sea un cuento de nunca acabar. No, que la Corte, yo creo que la Corte va a rechazar la recusación, que rechace la recusación y por ende que rechace también ese mamarracho jurídico que quieren hacer. Esto es un punto. El otro punto, no es cierto que el fallo de la Corte afecte a todas las provincias. Es mentira. Es totalmente mentira. Porque el dinero que el Poder Ejecutivo decidió sacarle a la ciudad de Buenos Aires fue a parar, según dijo el propio presidente, a financiar el aumento salarial de la policía de la provincia de Buenos Aires cuando se le revelaron a Axel Kicillof. Eso fue lo que ocurrió. Entonces decir que esto le va a complicar la vida a las provincias es mentira. Y de hecho el fallo también lo dice. Y es mentira además porque la plata que se le gira en concepto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires sale de la porción que tiene el gobierno federal. Porque la ciudad de Buenos Aires no está dentro de la ley de coparticipación federal de impuestos. Porque es anterior a la autonomía de la ciudad, con lo cual hay que rediscutir esa ley que ya los convencionales constituyentes de 1994 han incluido en el texto constitucional una cláusula transitoria para que el Congreso reforme la ley de coparticipación de impuestos, cosa que nunca lo han podido hacer, y la última vez que se intentó hacer lo hizo Cristian Colombo cuando era jefe de gabinete de Fernando de la Rúa, y así le fue. Así que esto es mentira. Así que Coqui Capitanich, el gobernador del Chaco, se puede quedar tranquilo porque nadie le va a afectar un solo peso de la coparticipación que recibe de la nación. Si Coqui Capitanich quería hacer un hospital en el Chaco, lo va a poder hacer sin problemas. Porque además, no solo no lo va a afectar, sino que ya lo debía haber afectado con ese criterio, porque la plata que se le sacó a la ciudad de Buenos Aires no se repartió entre las provincias, sino que se la giró a la provincia de Buenos Aires. Y esto me lleva a otra cosa. El presidente ha convocado a los gobernadores para redactar una suerte de enfrentamiento entre el puerto porteño y las provincias del interior, ¿no?
parece que vamos atrasando en la historia en vez de ir evolucionando. Paradójicamente, lo que quieren hacer ahora es que los gobernadores se presenten en todo este lío, se presenten en la justicia. Y la verdad es que los gobernadores deberían demostrar que ese fallo les genera un daño, y no lo pueden demostrar, porque esos fondos nunca los perdieron, porque nunca fueron de ellos, nunca los tuvieron. Entonces les va a complicar demostrar que pueden presentarse en este juicio, más allá que creo que igual no se pueden presentar porque ya el juicio, ya arrancó todo esto y me parece que ya pasó la oportunidad procesal. Así que eso también es un delirio. La otra cuestión, el presidente dice, miren, yo no puedo pagar esto, no lo puedo pagar, esto es imposible, es de imposible cumplimiento del fallo, porque hay un presupuesto que está aprobado por el Congreso y que no contemplan estas partidas. Bueno, el presidente miente. Porque todos sabemos que primero que los presupuestos en Argentina son un dibujo, y el que va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2023 también es un dibujo. Por un solo ejemplo pongo, está contemplada en el presupuesto la inflación del 60% anual. Todos sabemos que va a ser del 100%. Así que arrancamos con un dibujo, pero además hay el jefe de gabinete de cuando en cuando hace lo que se llama reasignación de partidas presupuestarias, con lo cual puede reasignar una partida presupuestaria para pagarle a la ciudad de Buenos Aires. Pero supongamos que, no pudiera reasignar una partida porque el presidente es un mandatario muy ortodoxo que no se aparta un milímetro del presupuesto. Entonces podría presentarse a la Corte y decirle, mire, yo no puedo pagar ahora, pero voy a pagar el próximo ejercicio, donde vamos a incluir en la partida presupuestaria una para pagarle a la ciudad de Buenos Aires. O podría pedir pagar en cuotas para que no sea tan gravoso. Eso también lo podría hacer. Pero lo que pasa es que el gobierno nacional no quiere cumplir con el fallo. La verdad es que no quiere cumplir con el fallo. Esto tiene que ver no solamente con este fallo, sino tiene que ver con el conflicto que tiene el kirchnerismo con la Corte Suprema en especial. Y eso tiene que ver con las causas que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Así que ese argumento también está mal. Dice el presidente, la Corte me ordena que deje de cumplir una ley que no declara inconstitucional y que me pone a mí al borde de cometer un delito, que es el incumplimiento de deberes de funcionario público. También es mentira, porque lo que está haciendo la Corte acá le está dando la razón a la ciudad de Buenos Aires en una medida cautelar. No está resolviendo el fondo de la cuestión, porque eso se va a resolver después, y esto lo dice el fallo de la Corte, se va a resolver después, con lo cual no es cierto lo que dice, está mal lo que dice el presidente, y el presidente lo sabe, porque si declarara o no la constitucionalidad de una ley o de una norma, estaría resolviendo el fondo de la cuestión, y el fondo de la cuestión todavía no está resuelto. Así que es mentira lo que dice Alberto Fernández, es completamente mentira. Después hay dos cuestiones, hay dos argumentos que esgrime Alberto Fernández que son correctos a mi modo de ver. El primero es que Alberto Fernández dice, pero la Corte dice que esto se le generó un problema a la ciudad de Buenos Aires cuando le sacaron los fondos, y que esto complicó obras que tenía programada la ciudad, como la ampliación de la red de subtes. No pone otros ejemplos, pero pongamos nada más. La verdad es que la Corte se equivoca, porque en rigor de verdad los fondos que le quitan a la ciudad de Buenos Aires se los habían otorgado en relación con el traspaso de funciones no federales de la policía, de lo que era la Policía Federal. Aquellas funciones no federales, que las conserva obviamente el gobierno nacional, debían ser, como dice la Constitución, se pasan los servicios con los recursos para solventar esos servicios. Y esa es la explicación de por qué se le ha aumentado la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Por eso acá la ampliación de subtes o cualquier otra obra no tiene absolutamente nada que ver. No se sabe por qué la Corte esto lo pone en el fallo. A mí me parece que está mal, es una inconsistencia del fallo. Y y es preocupante, porque me parece que
los jueces más importantes, al menos en jerarquía, de la Argentina, bueno, tienen que ser un poco más precisos en sus fallos. Lo mismo digo para otra cuestión que dice el presidente, que para mí tiene razón. Cuando el fallo ordena traspasarle el 2,95% de la masa de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué el 2,95%? ¿De dónde sale el 2,95%? No se explica en el fallo. Y eso es muy importante que se explique en el fallo. Y ahí no hay una sola mención de por qué o cómo llegan al 2,95%. Porque Rodríguez Larreta en su demanda dice: yo quiero que me restituyan lo que me sacaron, que llega al 3,5% de la coparticipación. Tiene razón Rodríguez Larreta, lo hace, tiene razón en el sentido de lo fundamenta y explica por qué es ese 3,5%. La Nación, cuando contesta la demanda, desde su punto de vista, también lo argumenta y dice: no, a la ciudad de Buenos Aires le corresponde el 1,4%. Entonces quiere decir que estamos entre el 3,5 y el 1,4. Hubiera sido coherente que le traspase el 3,5 si es que le da la razón a Larreta, o el 1,4 si es que le da la razón a la Nación. Ahora, el 2,95 ¿de dónde sale? Porque en todo caso quiere decir que la ciudad de Buenos Aires estaría equivocada en el porcentaje que pidió, en el porcentaje que esgrimió. Entonces, ¿de dónde sale el 2,95? Bueno, aquí sí corresponde que el gobierno nacional, y que incluso o la ciudad de Buenos Aires también, interpongan lo que se llama un recurso de aclaratoria, para que los jueces les expliquen a las partes por qué razón le está ordenando al gobierno federal que le transfiera a la ciudad de Buenos Aires el 2,95%. Esto también, y a mí me parece una inconsistencia grave, muy grave, que el fallo no lo explique. Debería explicarlo, especialmente tratándose de un fallo de la Corte. Esto es importante, me parece a mí. 2 o 3 cuestiones políticas. A ver, más allá de lo que diga el gobierno sobre los recursos y no recursos, el gobierno no quiere cumplir el fallo. El gobierno entiende que la Corte es una Corte que está del lado de la oposición, que trabaja para la oposición y que trabaja para Rodríguez Larreta, y que busca, digamos, enterrar al kirchnerismo. Eso es lo que entiende el gobierno, y este es un capítulo más, que esta vuelta tiene a la ciudad de Buenos Aires en el medio de la discusión. Un dato importante: como yo les decía hace un momento, el gobierno en esta aventura en contra de la Corte sube al tren a los gobernadores. Hay 2 gobernadores del peronismo que no adhirieron a la invitación: el gobernador Perotti de Santa Fe y el gobernador Schiaretti de la provincia de Córdoba. No es un dato menor que sean estos 2 gobernadores. Córdoba y Santa Fe, como ustedes saben, son de las provincias más ricas de la Argentina y tienen juego propio. Y siempre han sido, independientemente que gobierne el peronismo, siempre han mantenido, especialmente Córdoba, una distancia prudencial con el kirchnerismo. Y a mí no me extrañaría que el día de mañana, si hay una renovación del peronismo, una nueva dirigencia de ese partido salga de Córdoba y Santa Fe. No necesariamente tienen que ser sus gobernadores, pero sí de la dirigencia peronista de Córdoba y Santa Fe. Para mí no es un dato menor. Desde lo político es muy importante. Esto es, digamos, me parece importante porque tiene que ver con el futuro del peronismo, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Larreta también jugó una carta en sus discursos, una carta o un mensaje hacia adentro de la coalición opositora, ¿no? Cuando dijo, bueno, yo no soy de gritar, que esto no se resolvía con los gritos, ¿no? Apuntándole, dicen los que están muy informados, a la señora Patricia Bullrich, con quien tiene un enfrentamiento, que vamos a ver ese enfrentamiento si lo termina por resolver Mauricio Macri. Digamos, va a ser importante el próximo martes cuando hable Cristina Fernández de Kirchner, porque va a hablar seguramente sobre su condena en la causa Vialidad, pero muy va a relacionar este conflicto de la Corte con su propio problema de
acusaciones de corrupción. Así que va a ser interesante escuchar a la vicepresidente. El presidente, por su parte, está quedando bastante mal, como siempre, ¿no? El presidente es de esos abogados antiguos que tratan de tergiversar todo para que las cosas digan lo que no dicen. Esto es lo que está haciendo. Me parece a mí, una estrategia de corto aliento. Ojalá la Corte resuelva las cosas rápido, que es lo que tendría que hacer. A mí me parece que esta Corte se toma demasiado tiempo en resolver los temas. La Corte tendría que ser un poquito más rápida. No, están midiendo demasiado los tiempos políticos y eso me parece que no le hace bien al país, y esto me parece también que hay que decirlo. Ahora vamos a ir a un reportaje sobre este tema que me parece muy interesante. Estamos comunicados con la diputada nacional Graciela Ocaña. Hola Graciela, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias por atenderme. Primera pregunta, tu opinión en términos generales de lo que es este conflicto entre el gobierno y la Corte. Yo creo que claramente estamos hablando de una desobediencia que implica el delito de sedición, ¿no? Aquí hay un poder del Estado que desconoce una manda de la Corte Suprema de Justicia, que no están que es el máximo poder, la máxima estructura del Poder Judicial de la Nación y sobre la cual no existen otras instancias. Entonces, aquí lo que corresponde al Poder Ejecutivo, más allá que le guste poco, mucho o nada el fallo, es aceptarlo y cumplirlo. Aquí hay una cuestión de fondo que todavía no ha sido resuelta y en todo caso lo que el Estado tiene que hacer es dar esa discusión respecto de la resolución de la cuestión de fondo que se está llevando adelante en el marco de otro proceso. Yo creo que es muy grave, Martín, lo que ha pasado con esta declaración del presidente, acompañado por algunos gobernadores, para que no se cumpla esta manda judicial. Es muy grave por lo que implica esta desobediencia. Uh-huh. Implica un conflicto institucional que creo que desde el regreso de la democracia en el 83 es inédito. Perdóname, el gobierno plantea dos argumentos para decir que el fallo, como lo han calificado, es incongruente y de imposible cumplimiento. Por un lado, lo que dicen es: bueno, nosotros no nos estamos alzando porque vamos a interponer un recurso de revocatoria in extremis para que lo resuelvan los conjueces. Con lo cual, como primer argumento no nos alzamos, simplemente vamos a... entiende el gobierno que le queda todavía un paso más. Pero usted sabe que ese paso no existe, porque no existe la posibilidad de esa recusación. Porque no existe dentro del procedimiento legal. Eso existe para las instancias anteriores a la Corte. No existe en la Corte. Uh-huh. Entonces, quieren inventar un procedimiento ad hoc para justificar el incumplimiento y el ingreso en una figura que es el de la sedición. Entonces, yo creo que aquí claramente el presidente vuelve a mentirle a todos los argentinos. Está asesorado por gente que evidentemente maneja el kirchnerismo y que obviamente esto lo han hecho en Santa Cruz. Cree que la Argentina es Santa Cruz, pero la Argentina no podemos permitir que estas cosas sucedan, porque hay hechos, Martín, de los que nunca se vuelven, ¿no? Yo creo que si uno admite ciertas cosas y en la historia argentina, si uno mira para atrás, muchas veces parte de lo que nos pasó por esto, digamos, en cuestiones institucionales, digo. Yo creo que claramente aquí el presidente ha dado un paso del cual no va a volver nunca más, digamos, un presidente
que se ha alzado contra un poder del Estado, de ser una persona, un presidente que admiraba, un supuesto profesor, como él mismo se catalogaba, un hombre que admiraba o se creía discípulo de Raúl Alfonsín, bueno, terminó Sí, es siendo raro, un presidente es raro que se ver alzó contra la democracia. es ver el proceso, ¿no?, de transformación de Alberto Fernández, lo que opinaba en una época sobre la Corte y el derecho a esto. Y otro de los argumentos Sí, que... no hace tanto, Martín, No, porque por a eso. veces uno cuando dice, bueno, por ahí lo opinó hace 20 años de otra estructura de la Corte, no, estamos hablando de declaraciones recientes prácticamente. Sí, claro. No me acuerdo si de fines del 2018 o del 2019, ¿no? Otra cosa que el gobierno dice, hay dos argumentos más que utiliza. Por un lado, dice, bueno, aunque yo quisiera, esto lo ha dicho el presidente en varias entrevistas, dice, aunque yo quisiera cumplir con el fallo de la Corte, es de imposible cumplimiento porque en el presupuesto no tenemos las partidas previstas para, por un lado, devolverle a las provincias, devolverle a la ciudad de Buenos Aires lo que en su momento le sacamos. Y el otro argumento, y a mí acá sí, leyendo el fallo de la Corte, yo ahí me parece que ahí el gobierno tiene un punto, que es cuando la Corte determina que hay que girarle a la ciudad de Buenos Aires 2,95%, porque no se sabe, y las Cortes no explican en el fallo de dónde sale ese porcentaje. El tema es, más allá de que esto último, aquí lo importante es que es un fallo de la Corte. Sí, claro. Y hay una cuestión de fondo donde se está discutiendo. Incluso hoy la ciudad, digamos, por el convenio original, hay que recordar un poco cómo se origina este conflicto. Este conflicto se origina a partir de que la nación decide en una situación de crisis que tenía el gobernador Kicillof con la policía de la provincia de Buenos Aires, donde estaba rodeada la residencia de Olivo, donde estaba rodeado la casa del gobernador, decide enviar recursos extraordinarios, y de ahí los puede sacar, digamos, los recursos que ya le envió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, quitárselo, porque evidentemente no los ha utilizado por la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo el problema más acuciante que hoy tienen los bonaerenses, que tienen miedo todos los días cuando salen a la calle, o miedo en su casa por las situaciones de inseguridad que viven. No se ha mejorado el salario de la policía, no se ha comprado ninguna infraestructura para garantizar mayor seguridad, hablamos de cámaras, patrulleros, chalecos, armas. Las condiciones hoy de la policía son peores, sí, o iguales a las de antes del envío de todos estos fondos. Entonces, en ese marco el presidente de golpe, de un minuto para otro, decide quitarle esos recursos a la ciudad de Buenos Aires. Recursos que le habían sido asignados cuando en el 2016 se traspasaron, en el marco de lo que establece la Constitución Nacional, la competencia de seguridad a la ciudad. Se trasladó con el dinero correspondiente. Era dinero que la nación, no era dinero de las provincias, era dinero de la nación que sí, porque sale de la parte para la seguridad de los porteños. Claro, sale de la parte de la nación. El dinero con la policía. Con el 75% de las fuerzas federales. Y esto incluso fue admitido por todos los gobernadores, que tendría que tener un poco de memoria, cuando en el 2018 firmaron el pacto fiscal, usted recordará, en ese momento, donde la provincia de Buenos Aires, por instancias de María Eugenia Vidal, recuperó parte de los recursos que la provincia de Buenos Aires había perdido en el marco de lo que se acuerda era el Fondo al Conurbano Bonaerense, que jamás, con el gobierno de Néstor Kirchner, jamás se actualizó. Consiguió una actualización de esos recursos, con lo cual Buenos Aires recuperó parte de la coparticipación perdida en el año 85 y cedida a las provincias argentinas. Entonces, el tema es el siguiente, y yo creo que acá
no hay afectación de las provincias, no entendemos qué es lo que están defendiendo los gobernadores, salvo Kicillof, porque los recursos fueron transferidos en forma directa a la provincia de Claro, Buenos Kicillof Aires. podría patalear si se quiere, podría decir que lo están afectando a él, pero el resto de las provincias no, porque eso No, la Corte lo deja claro. exactamente. Y la Corte lo dice claramente Sí. en el fallo. Entonces, acá la Nación tiene recursos, puede como readecúa partidas continuamente, amplía partidas, toma partidas. De hecho, el presupuesto es un dibujo, porque Massa puso que la inflación para el año que viene va a ser del 60% cuando todos las estimaciones económicas hablan de por lo menos 100%, con lo cual va a tener una cantidad de recursos que podrá destinarlo a pagar lo que le corresponde Bueno, a la incluso ciudad. el gobierno podría pedir, si fuera el caso, a mí me parece que yo comparto el argumento que puede haber reasignación de partidas, como pasa siempre, pero el gobierno incluso hasta podría pedir una dispensa hasta el año que viene, podría pedir pagar en cuotas. Digo, hay un montón de elementos que si se tiene buena fe el gobierno podría hacer presentaciones a la Corte. Sí, pero el gobierno, yo le diría a Cristina, lo que no quiere es entregarle recursos, los recursos que le corresponden a la ciudad de Buenos Aires. Y porque usted podría decir, bueno, y como se entabló una discusión, porque la Corte, hay que recordar que para tomar esta decisión hace casi 2 años que ha llamado a mediación a las dos jurisdicciones, ha dicho, bueno, discutan el monto, lo que es indiscutible que a la ciudad se le debieron traspasar las fuerzas policiales, el 75% de la Policía Federal, más los recursos correspondientes, ese 75%. Pues, ahí puede entablarse una discusión, bueno, si es 10 o es 5, si es 7,5, si es... y un acuerdo. Y la verdad es que el Estado Nacional durante casi 1 año y medio en esas discusiones tuvo una actitud de no reconocer absolutamente nada a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, obviamente, a la Corte tomó esta decisión sobre el amparo, aquí hay una cuestión de fondo, a partir de esa falta de negociación, le diría, entre las dos jurisdicciones. Y esto creo que este fallo reafirma el federalismo y los gobernadores deberían asentarse, porque mañana, así como le sacó los recursos de la ciudad de Buenos Aires, mañana Cristina va a creer que Kicillof necesita más recursos, digo, se los va a sacar a Santa Fe o a Córdoba, porque no son gobernadores por ahí amigos, o se los va a sacar a otro gobierno de la oposición, porque ella cree que los recursos del Estado no son de los ciudadanos, son de kirchnerismo y de ella. Ahora, vos vas a hacer, no sé si ya la presentaste o la vas a presentar la semana que viene, una denuncia contra varios funcionarios del gobierno. Sí, así es. Porque aquí claramente el incumplimiento o la sedición, digamos, se empieza a llevar adelante no solamente por el presidente, la participación de los gobernadores, la clara instigación del gobernador del Chaco, Capitanich, que nosotros queremos que se investigue, porque Capitanich salió a advertir el día miércoles, cuando se conoció el fallo, que el presidente debía desconocerlo, con lo cual es una instigación a cometer un delito. Claramente es un hecho calificado en el artículo 209 del Código Penal. Queremos que se investigue no solamente a Capitanich, sino que si Capitanich no ha sido vocero de otras personas para llevar adelante esta acción. Así que nosotros vamos a presentarlo y queremos también que digamos, ir contra los funcionarios que tienen que ejecutar esta sentencia, porque aquí hay una primera responsable que es Silvina Batakis y el directorio del Banco Nación y también ¿Por qué Batakis? Perdón, esa parte no la entiendo. ¿Por qué es Batakis? ¿Por qué no es porque quien tiene la Corte estableció que el Banco Nación debe girarle los recursos a la ciudad de Buenos Aires en forma inmediata y automática. Si ella se niega a hacerlo,
porque dice que tiene que recibir instrucciones del Ministerio de Economía. Bueno, nosotros estamos pidiendo no solamente sanciones económicas para ella y el directorio en caso de incumplimiento, sino también para los funcionarios del Ministerio de Economía, el secretario de Hacienda, Rigo, y también Sergio Massa. Ah, claro, tenés razón, porque aquí en el fallo dice que es al Ministerio del Interior, al Banco Nación y al Ministerio de Economía. Así es. Pero aquí el ejecutor es Banco Nación. Si el Banco Nación se niega a cumplir, bueno, su presidenta está pidiendo la detención inmediata de la presidenta del Banco Nación y del secretario de Hacienda, Rigo, que es el que tiene a cargo el manejo de estos recursos. Ahora, igual el principal responsable no sería Mansur, que es como jefe de gabinete, Sí, por el supuesto, administrador. el jefe de gabinete también es responsable, pero nosotros creemos que acá el fallo hay que ejecutarlo y los primeros responsables son quienes deben ejecutarlo y que son ellos. Te hago la última pregunta de carácter completamente político. Digo, estamos viendo este conflicto entre la Corte y una vez más el gobierno. Digamos, en el fondo, esto es una demostración más del conflicto que tiene Cristina Fernández de Kirchner por sus causas judiciales con la justicia, que toma esta Yo forma. creo que sí, bueno, Cristina desde el momento, te diría que la única política consistente de este gobierno de los Fernández ha sido el ataque a las instituciones y la pretendida intento de colonizar el Poder Judicial de la Nación. Hasta ahora, por suerte, no lo ha podido hacer. Y es evidente que el fallo o la resolución de la causa conocida como vialidad, digamos, ha sido lo que ella quiso evitar y no pudo. Creo que todo se enmarca dentro de lo mismo, ¿no? Lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura, donde también el kirchnerismo quiso alzarse con representación que le es propia de la oposición, tanto en diputados como en Senado. Bueno, el intento de avanzar con reformas judiciales, con el intento de avanzar contra el Ministerio Público también, contra el procurador Casal, la imposibilidad de nombrar un procurador definitivo, básicamente porque Cristina no quiere. Hay que recordar que Alberto Fernández había propuesto al juez Rafecas y Cristina se ha negado a tratar el pliego. Hoy creo que igual son todas cosas inconducentes en donde Cristina choca una y otra vez contra la decisión de una sociedad que ha decidido votar las últimas elecciones a la oposición. Graciela Ocaña, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias y espero que comiencen un año 2023 y bueno, en el transcurso de estas fiestas con paz y que podamos lograr que esta decisión del presidente se revoque, porque creo que digamos, no solamente le causa mucho daño al gobierno, al país, porque esto evidentemente va a traer consecuencias económicas muy graves, sino creo que sería un enorme retroceso para todos los argentinos. Gracias, Graciela, y un feliz 2023. Muchas gracias. Estamos llegando al final de este episodio navideño. Les repito, hoy 24 de diciembre estamos grabando este episodio de Micromundos, uno de los últimos del año. Fue un año medio accidentado para Micromundos porque tuve muchos viajes, así que a veces no pude cumplir con el episodio semanal. Vamos a tratar de hacerlo mejor en el 2023. Antes de terminar este capítulo, este programa, no quiero dejar de mencionar el desastre que fue el operativo por los festejos y el recibimiento a la selección nacional. Fue realmente un desastre. Digo, por suerte terminó en un papelón y no en una tragedia. Digo, ver cómo las personas se tiraban de los puentes metiéndose para mezclarse con los jugadores en el micro realmente fue espantoso. Yo me imagino lo que pensarán los clubes donde juegan los jugadores, ¿no? Porque para un club un jugador es
es casi un activo, o es un activo directamente. Realmente fue un desastre, pésima organización. Y aquí me parece que hay que culpar tanto al gobierno nacional. Obviamente Aníbal Fernández salió a decir que estaba todo bien, que todo es bárbaro y que él es un genio. Aníbal Fernández nunca es un genio. Bernie, que se pelea con Aníbal Fernández, y Aníbal Fernández que se pelea con Bernie, y Aníbal Fernández que se pelea con el Chiquitapia. Bernie también salió a decir que él hace todo bien, y realmente también Bernie fue un desastre, porque era en la provincia de Buenos Aires donde había algunos manifestantes que se tiraban arriba del micro, y también en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires con Larreta haciendo un video para que la gente vaya al obelisco, y pasó todo lo que pasó y todo lo que vimos. A ver, yo entiendo que si es cierto que hubo 5 millones de personas para recibir a la selección, entiendo que es inmanejable, ingobernable. Ahora, también podían haberlo previsto. Algo podían haber previsto. Ninguno de los tres, ni Nación, ni provincia, ni la ciudad de Buenos Aires, previeron nada. Fue un desastre y no terminó en tragedia de pura casualidad, ¿no? Pero esto es a lo que nos tienen acostumbrados. Ponen más empeño en pelearse entre ellos y en la fotito que en justamente mantenernos seguros a todos, y en este caso a los jugadores. Bueno, serie para recomendar. Vi The Recruit, en realidad está mal pronunciado, The Recruit, que es el recluta, podríamos decir, o el novato, que está basado, no sabía yo, está basado en un hecho, en un abogado real. Es un abogado de 24 años que entra a la CIA. Está en Netflix, ya está la primera temporada, que creo que tiene 8 episodios. Y bueno, a ver, es media rara, porque por momentos parece una comedia y por momentos se convierte en una serie muy oscura, ¿no? Con obviamente cuestiones conspirativas, traiciones, con todo lo oscuro que tiene un organismo de inteligencia como la CIA, ¿no? Que siempre tiene un halo ahí conspirativo. Bueno, me parece que digamos, a ver, es una serie liviana, no es una gran maravilla, no es una serie que va a ser imprescindible ni se va a convertir en un clásico. Pero para estas épocas, donde estamos con las fiestas, con el fin de año, y querés ver algo para, para limpiarte un poco la cabeza de lo que fue el día, está muy bien. Para eso está bien. No le pidas grandes cosas. Es una serie liviana que cumple su cometido, que no es pretenciosa. Y me parece que para ahí va bien. Se estrenó, o sea, para aquellos que no la vieron, se estrenó la 5ª temporada de Yellowstone, que va por Paramount, que es espectacular, está protagonizada con Kevin Costner. Ya hablamos de esta serie, es una serie que sigue siendo espectacular, y se va a estrenar en poco tiempo la precuela, que es 1923, y si no que va a estar protagonizada por Harrison Ford. Y si no la viste, mirá 1883, que es la precuela de la precuela de Yellowstone, que la verdad que está muy buena, que tiene 10 capítulos y también la encontrás en Paramount. Así que bueno, algo de series. Me estoy despidiendo. Gracias por haberme acompañado durante todo este año. Hay un montón de gente que nos escucha. Vamos a tratar de mejorar todo lo posible en Micromundos de cara al año que viene, que va a ser un año muy intenso porque vienen las elecciones. Mi nombre es Martín Pitón, ya saben, me encontrás en las principales redes. Estoy en Twitter como @MartínPitón y en Instagram como @PitórMartín. También los podés seguir en YouTube, donde también subo los episodios de Micromundos. Y Micromundos te podés suscribir, nos podés recomendar, nos podés dar un like en las principales plataformas que alojan podcasts como Spotify y Apple Podcasts. Gracias y muy felices fiestas para todos.